Grabando. Ok, muchas gracias. Ignacio Moreno Nava es profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Sus líneas de investigación se enfocan en gestión cultural, humanidades digitales, patrimonio cultural y natural, pensamiento complejo y transdisciplina. Cursa actualmente el postdoctorado en Innovación Cultural y Tecnológica por el CENIT. En su formación académica cuenta con doctorado en Pensamiento Complejo por la Multidiversidad Mundo Real, una maestría en Humanidades con especialidad en Gestión del Patrimonio Cultural por la UAS, una maestría en Investigación Integrativa por la Multidiversidad Mundo Real, una especialidad en Gestión Cultural y Política Culturales por la UAM Iztapalapa, un máster europeo en Patrimonio Cultural con grado experto en Turismo, una especialidad en Social Media Marketing y un grado de Informático con especialidad en Redes y Multimedia a nivel licenciatura por el Tecnológico Nacional de México, así como diversos cursos y diplomados. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación, contando entre los más recientes UNESCO RECA, PCI, LAC, Patrimonio Cultural, Inmaterial e Inclusión Social, Aportes para la Agenda del Desarrollo Post-COVID-19, Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales. Es presidente del Consejo de la Crónica de Jiquilpan, Michoacán, e integrante de la Asociación Civil Cronistas por Michoacán y miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos, así como de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, académico investigador perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la División de Estudios Históricos, miembro de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina y el Caribe. Asesor en proyectos de gestión cultural con énfasis en temáticas del patrimonio cultural inmaterial. Ha publicado numerosos artículos de investigación a nivel nacional e internacional, autor y colaborador de libros y capítulos de libros colectivos. Entre los que se encuentran los espacios de la memoria, cuentos, leyendas y relatos históricos de la Ciénega de Chapala. Al finalizar la conferencia del doctor, vamos a proyectar en pantalla un código QR para que puedan ahí tomar su asistencia a la conferencia del día de hoy. Los asistentes que estuvieron en la primera conferencia, que no alcanzaron a hacer su registro o que no pudieron hacerlo por medio del código QR, doctor, ya tenemos conexión. ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Se congeló su imagen y su audio. Ok. Al final podemos hacer ese registro de asistencia de las dos conferencias y posteriormente le entregaremos su constancia de participación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Le agradezco la presentación, maestra, muy amable. Permítame nada más hacer aquí un ajuste. Muy bien. Bueno, pues antes de iniciar, quisiera dar las gracias por la invitación, felicitarles por el trabajo que se ha venido desarrollando en este seminario de los avatares de la educación tecnológica y los retos a futuro, con la participación de diversos colegas, con la participación también de distintas instituciones, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Autónoma de
de Zacatecas, en la red de investigación de violencia. Y bueno, pues quiero comentarles que el día de hoy estuve haciendo algunos cambios en mi presentación. ¿Por qué? Porque justamente la temática que les vengo a platicar el día de hoy se titula Humanidades Digitales y Educación 4.0, Posibilidades y Desafíos. Y en el sentido de poder ahondar en esta charla, había pensado yo en 3 momentos. El primero, la primera parte de mi intervención, va a constar de un panorama en el cual nos acercamos a datos que tienen que ver con el avance de la digitalización en México. Creo que es sumamente importante conocer el punto en el cual nos encontramos, el status quo en términos de avance digital, y justo por ello hice algunos cambios, ya que el pasado jueves se estrenó, pues sí, prácticamente se estrenó un índice muy interesante que lleva por nombre Índice de Desarrollo Digital Estatal. Es un trabajo que generó el Centro México Digital. En un momento les voy a comentar al respecto de lo que ellos hacen. Y bueno, yo lo considero sumamente importante porque es la información más fresca que tenemos en este momento en términos del panorama de la digitalización. Y bueno, es que la digitalización es clave para poder trabajar con la educación 4.0 y con el tema que yo quiero hacer énfasis, que son las humanidades digitales. Bajo este esquema, entonces comenzaría en un primer momento dándoles y compartiéndoles información que he seleccionado de este índice que se ha publicado, y que bueno, les hago la invitación a que lo podamos consultar. La información es muy reciente. Yo felicito a los colegas de Centro Digital México por esta iniciativa, ya la van a ver en un momento, porque nos da un montón de indicadores, de datos e información puntual que podemos traducir en investigación. Bueno, un primer momento va a ser este panorama. En segundo término, entro de lleno a explicar qué son las humanidades digitales, por qué me interesa este ámbito de estudio y finalmente cuál es el nexo de las humanidades digitales con la educación 4.0, que bueno, es un panorama muy amplio, sumamente interesante y vigente y que va de la mano también con esta cuarta revolución industrial que algunos han llamado, en otros casos un cuarto paradigma de pensamientos. Y bueno, pues sobre estas líneas iré avanzando. Por favor, si me extiendo demasiado, me ponen un hasta aquí, que luego traigo bastante material, pero yo me adapto a cómo vayamos trabajando en el seminario y para que la intervención pues pueda ser interesante, también se vale de repente preguntar o como nos indiquen nuestros anfitriones. Bueno, pues una vez comentado esto, voy a iniciar y bueno, les decía que me interesa abordar el panorama más reciente y se encuentra actualizado al día jueves 30 de septiembre. La semana pasada, justamente a las 10 de la mañana, se dio a conocer este estudio que en un momento les voy a comentar, pero creo que es obligatorio hablar también de qué es el Centro México Digital. Pues el Centro México Digital básicamente es un think tank, es un tanque de pensamiento, un concepto que ya tiene algunos años vigente y que, bueno, busca promover la digitalización en México. Es un centro de estudios e innovación que tiene su formato, es una organización no gubernamental, es una ONG. Me parece sumamente interesante lo que están planteando porque a partir justamente de la generación de indicadores y de datos específicos en el sector digital, es que podemos trazar un panorama interesante, sobre todo a nivel estado. Me voy a centrar yo en el caso de Michoacán. Aquí es donde yo me encuentro y desde donde realizo mis actividades como profesor investigador, por ello el énfasis. Pero bueno, reitero que Centro México Digital efectuó el levantamiento para todo el país. En un momento vamos a ver algunas gráficas al respecto. Y bueno, bajo estas líneas de acción que ellos han Doctor, tendido. disculpa, quisiera preguntar a la audiencia
si me pueden escribir en el chat si no tienen algún problema de audio y se escucha perfecto la conferencia. Por favor, me pueden escribir en el chat. Listo, doctor. Sí, está todo correcto. Muy bien. Le pediría el apoyo por si surge de repente alguna pregunta. Con toda confianza la podemos ir haciendo a la par de la charla para que no sea nada más un monólogo. Con confianza. Muy bien. Les decía entonces que Centro Digital México lo que busca con este tipo de estudios es impulsar acciones para fortalecer el desarrollo económico, social y tecnológico, donde obviamente pues caben muchísimas otras variables que vienen en términos de intersección y que esto toca muchos ámbitos. En términos del desarrollo económico, hay un aspecto que a mí me interesa muchísimo y que tiene que ver con las industrias culturales y creativas, que incluso ahora se han llamado ya industrias creativas digitales, sobre todo lo relacionado con las artes, el cine, el consumo de contenidos, que bueno, a partir de la pandemia pues se disparó de una manera enorme a nivel global. ¿Y eso por qué me interesa? Porque la licenciatura donde yo imparto clases es la licenciatura en estudios multiculturales. Tenemos 3 ejes principales sobre los cuales trabajamos. El primero es la investigación sociocultural, el segundo es la gestión cultural y el tercero es la producción audiovisual. Entonces, estamos también completamente ligados a este ámbito del consumo cultural y sobre todo yo trabajo en términos del patrimonio cultural. Entonces hay múltiples aristas de conexión. Les mencionaba esta parte del desarrollo económico. En la cuestión social nos interesa mucho también analizar qué tanto la sociedad va haciendo uso justamente de las herramientas digitales. Y esto en diversos sentidos. Vamos a puntualizarlo en un momento más cuando les explique los indicadores específicos de cada eje. Y bueno, la parte tecnológica que va inherentemente de la mano de la temática, pero que tiene muchos puntos de análisis, sobre todo la cuestión de la desigualdad en términos de acceso a la tecnología, porque tenemos que pensar de acuerdo a nuestros contextos, no podemos hacer tabula rasa en términos del país o de la región, entonces hay muchas particularidades que atender en términos de la accesibilidad tecnológica y bueno, es un elemento indispensable para hablar de esta educación 4.0. Continuando con la temática, pues comentar esto, ¿verdad? México se encuentra con un profundo rezago en las bases que requiere la digitalización. Realmente estamos atrasados en términos de tener tecnología de avanzada, en cuestiones de avances, de los usuarios, de los públicos, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, es una tendencia que ha tenido ya también varios años, varias décadas ocurriendo. Generalmente nos llega una segunda ola, por así decirlo, todos los avances tecnológicos que ocurren a escala global. Esto obedece a distintos factores, algunos de ellos incluso estructurales, que no pienso ahorita entrar en detalle, pero bueno, tenemos que estar conscientes de ello, que estamos utilizando en muchos casos tecnologías o desarrollamos habilidades que bueno, ya tienen años que están por ahí existiendo, sin embargo llegan a nosotros posteriormente y ya ni qué decir de la infraestructura. En términos de infraestructura digital, pues también tenemos profundas desigualdades y asimetrías en el territorio mexicano. Por poner el ejemplo, nada más en términos de lo que es la infraestructura telefónica y de Internet, pues básicamente tenemos un monopolio, ¿no? No hay tampoco una competencia y eso hace que en muchos casos pues el servicio sea lo mínimo que se pueda brindar. Troncales, por ejemplo, de fibra óptica, pues muchas veces no están disponibles a la escala que ya deberían estar acorde a un modelo de desarrollo y bueno, seguimos teniendo en algunos puntos hasta líneas de cobre para transferencias de datos, ¿no? Y eso tiene que ver con esta cuestión de la infraestructura.
Pero bueno, lejos de estar lamentándonos o generar críticas a la situación que tenemos, creo que es mucho más constructivo ir planteando qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿verdad? Y bueno, por ello, y en el caso de la información que reitero, considero muy valiosa por parte de Centro México Digital, ellos proponen 4 líneas de acción específicas para comenzar a trabajar con la digitalización. En primer término, hacen énfasis en el análisis de temas relevantes y tendencias para la digitalización. Y esto tiene que ver con megatendencias a escala global. ¿En dónde nos encontramos como país y hacia dónde vamos, teniendo en consideración un panorama global? Segundo, recomendaciones para el diseño de mejores prácticas digitales transversales. No nada más en el sector empresarial, no nada más en avances de infraestructura, sino en el usuario, en la cuestión social, en la parte educativa, en el turismo, ni qué decirlo. De igual manera, el lunes pasado el secretario Torruco presentó la Cruzada Nacional de Digitalización del Turismo. Ante el panorama que ha dejado la pandemia, el gobierno se ha dado a la tarea de comenzar a integrar soluciones. Fue algo que me dio mucho gusto y es que es muy interesante para analizar desde la academia el hecho de que va a haber un fuerte apoyo, según lo comentado, en términos del turismo y su digitalización en el país para ir buscando estos mecanismos de reactivación económica. Se va a estar trabajando con Google, se va a estar trabajando con algunas otras empresas como Despegar y algunas otras como Airbnb que incluso tienen presencia ya muy bien consolidada en el ámbito digital para poder impulsar esta digitalización del sector en el caso del país. Y bueno, para finales de esta presentación vamos a ver que no es la única estrategia que está vigente, lo cual, reitero, me parece muy interesante porque vamos a encontrar estos puntos de interconexión con la parte educativa. Bueno, en un tercer apartado se comenta aquí el poder contar con comparativos nacionales e internacionales sobre la digitalización de sectores o temas específicos. En la manera en que conocemos el estado en que nos encontramos, que sabemos en qué nivel de avance estamos, pues creo que es posible trazar estrategias y aparte realizar análisis, que en muchos casos también es algo que solicitamos desde la academia, el poder contar con datos que nos permitan generar investigación. En muchos casos pues nos toca hacer investigación básica y generar esos datos, ¿no? Pero es una gran ayuda cuando ya hay una serie de datasets para disponer y que es el caso de este índice en el cual podemos ir trabajando. Están también las campañas de difusión orientadas a stakeholders y al público en general. Es decir, entendamos stakeholders como un público específico a quien va dirigida esta propuesta y en términos de las campañas de difusión, el público general. ¿Qué tanto los diferentes públicos, que así los llamamos desde gestión cultural, tienen un dominio de las herramientas digitales? Que esto es súper importante a nivel de usuarios. ¿Qué tanto tenemos pericia por parte de los usuarios en términos de herramientas? Porque puede haber herramientas excelentes, pero si no sabemos utilizarlas o si nuestros usuarios no están habituados a ellas, pues simplemente no son tan útiles, ¿no? En la medida en que conocemos y dominamos las distintas herramientas, pues podemos aprovecharlas. Muy bien. Continuando en este sentido, quisiera agregar también y poner en realce 3 puntos que Centro Digital México comenta de su actuar. Y el primero es que la digitalización sirva a y esté centrada en las personas. No promover una digitalización simplemente por la digitalización, sino mantener una postura crítica y una actitud alerta en términos, ya lo decía, de que la tecnología y estos procesos digitales sirvan a las personas y estén centradas en ellas. Cuando hable de humanidades digitales, les voy a explicar que eso es parte también de la visión que se tiene
en términos de integrar tecnología para expandir el alcance investigativo de las humanidades tradicionales. Que bueno, esto lo podemos resumir en una frase, ¿no? Es la tecnología al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. Y bueno, es algo que en muchas ocasiones se da, ¿no? El día de ayer tuvimos una caída masiva de redes sociales, se desplomó por ahí Facebook, también WhatsApp, me parece que Twitter, hubo una migración de usuarios hacia Telegram, que luego terminó saturándose también. Y bueno, en muchos casos, pues se refleja, ¿no?, esta especie de esclavitud actual que tenemos hacia los dispositivos y las redes, donde dices, ¿realmente estás compartiendo algo que sea, no sé, indispensable para tus actividades o tu trabajo? Pues en muchos casos no. Es simplemente el hábito que tenemos de estar pegados a los dispositivos o hacer uso de las redes. Y bueno, creo que en ese caso no se está cumpliendo mucho esta cuestión de que la tecnología tiene que servir para dar una mejor calidad de vida a las personas. En este caso, creo que en ocasiones dependemos más que nada de la tecnología, pero sin pararnos a hacer esta reflexión, sin detenernos a pensar qué tanto estamos de lleno en ella. El segundo posicionamiento que hacen es que se defienden principios, no intereses. Parten de la neutralidad, la interoperabilidad, es decir, esta apertura de datos, el poder compartir, ya les decía, los datasets, los conjuntos de datos que levantaron con su investigación. A partir de eso, estandarizar también en formatos para poder hacer intercambio, ya sea formato CSV, JSON, etcétera, para poder alimentar bases de datos y software de análisis. Y bueno, el acceso abierto y la seguridad. El acceso abierto que va siendo cada vez más una tendencia extendida en términos del software y de las herramientas. Hay una serie de movimientos muy interesantes a escala global en el cual el software de acceso abierto y de código abierto pues cada vez prospera más, ¿verdad? Que va ganando terreno en muchos casos frente a software comercial que es de código cerrado. Indiscutiblemente ahorita se sigue manteniendo, por ejemplo, el dominio comercial de Microsoft en términos de los sistemas operativos, pero por otro lado, pues tenemos el caso de Linux y algunos otros sistemas operativos que pues van ganando terreno, ¿verdad? La aparición de plataformas como GitHub que nos permite acceder al código de diversos programas y aplicaciones y esta construcción colectiva del conocimiento que se logra a partir del acceso abierto. Y bueno, eso nos lleva también a hablar de seguridad, ¿verdad? En términos de seguridad para los usuarios, en términos de seguridad de su experiencia en la red digital. Sobre todo hacia el comercio se ha ido avanzando mucho, ya lo hemos visto si son usuarios frecuentes, por ejemplo, de aplicaciones bancarias. En las últimas fechas se quería habilitar el registro mediante reconocimiento facial. Surgieron también las tarjetas digitales en las cuales podemos activar un código CB de validación digital que tiene 5 minutos de vigencia y garantizar compras seguras. Pues todo este tipo de progresos tienen que ver con el avance digital en diversos ámbitos. Y bueno, por último, menciona Centro México Digital que promueven los beneficios de la innovación y la digitalización, buscando que la mayor cantidad posible de personas sean partícipes, que conozcan también y que aprovechen los dividendos que brinda la revolución industrial 4.0, de la cual pues he escuchado a varios de los colegas que me han antecedido, que han hablado de manera abundante y muy puntual sobre ella, y justamente pues tiene que ver con esta progresión, este avance, esta evolución, ¿verdad?, de las herramientas con las cuales contamos para poder desarrollar múltiples actividades y diversas tareas. Y bueno, este término de revolución industrial 4.0 atañe a todo lo digital. Muy bien, voy a entrar en detalles, ahora sí, por fin, de este índice de desarrollo digital estatal, ¿verdad? Conocido por sus siglas como IDDE, actualizado a 2021. Reitero, al 30 de septiembre de 2021 fue que se liberó este estudio. Tenemos de lo más fresco ahorita allí en términos de información y vale la pena echarnos un clavado para conocerlo, ¿eh?
Ellos citaron una frase que a mí en lo personal me gusta mucho también, sobre todo cuando trabajo el diseño de proyectos en las materias con el alumnado y cuando fijamos indicadores, cuando generamos objetivos, etcétera. Les pido que siempre cuantifiquen algo que podamos medir. Por acá ellos citaron a Lord William Thomson, que es un físico matemático, que dijo que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo considero que esto es algo pues muy cierto y que no necesariamente es nada más exclusivo de las ciencias exactas, ¿eh? Yo soy un profesor que imparte clase en una licenciatura de Humanidades y Ciencias Sociales y también es necesario la cuestión de medir en muchos casos parámetros, de medir indicadores, sobre todo cuando estamos hablando de ámbitos donde trabajamos con datos numéricos que pueden ser cuantificados, desde estadísticas en términos de población hasta alcance o usabilidad, beneficios en proyectos que emprendemos. Luego tenemos esa, no sé, hasta pudiera ser como una especie de aversión implantada de decir, no, es que soy de las áreas humanas sociales, no trabajo con datos cuantificables, tiene que ser todo cualitativo. Yo opto más por una triangulación metodológica siempre y por darle la justa valía a ambos métodos, ¿verdad? Bueno, dice por acá sobre este índice de desarrollo digital estatal que ofrece un diagnóstico del desarrollo digital de los estados, lo cual va a ser muy interesante en términos de hacer estudios comparativos en cuanto a indicadores específicos a nivel país. Y bueno, dice que justamente con la existencia de este índice se busca apoyar la toma de decisiones tanto públicas como privadas para poder impactar de manera positiva el desarrollo del ecosistema digital. Un concepto muy interesante, porque los ecosistemas podremos pensar que solamente están presentes en la esfera natura, ¿verdad? En el mundo natural. Pero bueno, en el ámbito digital también podemos hablar de ecosistemas. Y justamente hablando de sistemas complejos, pues también estamos de plácemes por esta cuestión del Nobel otorgada a los trabajos que se han desarrollado de la óptica de sistemas complejos, ¿verdad? Esta visión sistémica de la realidad, donde tenemos un conjunto de componentes interconectados y trabajando para distintos fines comunes, creo que es muy interesante para poder hacer un análisis que no esté aislado de los contextos y también de las propiedades emergentes que surgen de las interrelaciones. Y eso ocurre de igual manera en los ecosistemas digitales. Ya mencionaba yo una serie de variables, ¿no? La cuestión de la infraestructura, la cuestión del usuario, la pericia que se tiene con las herramientas, la información que ahí se maneja. Vamos a ver que hay una serie de aspectos que entran de manera articulada y que, bueno, inciden sobre este ecosistema digital. En este caso, ellos hacen énfasis en comprender cuáles son las barreras para su adopción en cada estado. Se analiza dentro del índice de desarrollo digital estatal el aspecto relacionado, en primer término, con conocer el grado de digitalización que tenemos en cada estado. Segundo, identificar debilidades, fortalezas, áreas de oportunidad, todas ellas en el trabajo y el proceso de transformación digital de las entidades. En tercer punto, emitir recomendaciones específicas para contribuir en la aceleración de un proceso de transformación digital. Y en cuarto lugar, identificar y cuantificar la relación entre la digitalización, el desarrollo económico y social de los estados. Generalmente hay un fuerte énfasis en la parte económica, ¿verdad? Es innegable que eso va de la mano. Pero bueno, aparece también por aquí el aspecto social y bueno, esta relación conjunta, que bueno, en muchos casos y bajo otras ópticas, pues se ha pensado nada más en un desarrollo económico sin voltear a ver si es sostenible, ¿no? Sin voltear a ver qué tanto afecta a la cuestión social. Afortunadamente, ahora creo que se han extendido y se han abierto las visiones para poder complementar de una manera más integral, sobre todo a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales México se ha comprometido en términos de acciones a través de la Agenda 2030, que bueno, en algunos casos parecen muy utópicos, en otros casos parecen ser más realistas y factibles de alcanzarse, pero sin duda pues es un avance en términos
de poder ya ir vislumbrando este tipo de criterios para darle dirección a diversas políticas a distintos niveles. Bueno, dice que este índice de desarrollo estatal, ya para ir finalizando esta diapositiva, fomenta también la innovación con base en buenas prácticas, impulsa la vinculación entre estados para generar clústeres, agrupaciones de iniciativas de desarrollo, y dice aquí por industrias. Y bueno, a partir de ello se busca generar conocimiento, compartir experiencias y fomentar mejores prácticas para promover este desarrollo social y económico. Va a quedar en el tintero el poder juzgar conforme pasen los meses y algunos años hacia dónde se va a ir dirigiendo esta serie de acciones, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al contexto que les comentaba, en el cual me encuentro, que, bueno, nosotros estamos ubicados en el estado de Michoacán, pero estamos en el occidente michoacano, somos frontera con Jalisco. Estoy en la región Ciénega de Chapala, aquí se encuentra el lago de Chapala, que es el cuerpo de agua más grande de México, y pues ya comprenderán que somos una región de frontera. De hecho, nos queda mucho más cerca Guadalajara que Morelia, y eso influye también en las dinámicas regionales, tanto de desarrollo como de comercio. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque hay un factor que a mí me interesa mucho para proyección en términos de la formación de mis estudiantes y de la dirección que voy a dar a investigaciones y trabajos en los próximos años, y es el hecho de que Guadalajara fue nombrada por la UNESCO como ciudad creativa digital. La UNESCO tiene a escala mundial una red de ciudades creativas y bueno, en el caso de Guadalajara, por sus características, se le dio este nombramiento de ciudad creativa digital. Entonces, todo lo que son espacios para artes digitales, para el desarrollo de la cultura digital, emprendimientos y también la parte educativa nos interesa mucho, pero vinculado desde este matiz que tenemos en la licenciatura en estudios multiculturales y de la Universidad de la Ciénega, que bueno, por nuestra zona de influencia, pues quedamos muy cerca de Guadalajara y esto es algo que me interesa acentuar conforme avancemos para mostrarles también algunas cosas donde estamos trabajando con lo que creemos que entra perfectamente bien en términos de educación 4.0, centrada y haciendo énfasis en la cuestión del patrimonio y la cultura en conjunto con las humanidades digitales y cómo puede tener proyección para nuestros alumnos vinculándoles con el proyecto de una ciudad creativa digital como lo es Guadalajara y que está conectada a escala global. Pero hay mucho que analizar de trasfondo. Continuemos con ello. Bueno, este índice que les he estado platicando se divide en 3 pilares y son los siguientes. El primero, el análisis de la infraestructura, cobertura, acceso y calidad. Entra también la asequibilidad y la infraestructura de datos, ¿no? En cuántas ocasiones nos hemos quedado sin cobertura telefónica, ya ni se diga de datos y de transmisión de contenidos, ¿no? Y eso que tiene que ver con la infraestructura. La asequibilidad, ¿qué tan fácil es también acceder a estos servicios? ¿Qué costo tienen? ¿Hay cobertura? Preguntas muy básicas, ¿no? Viene el segundo pilar, que tiene que ver con la digitalización de las personas y la sociedad. Usuarios y usos de tecnologías de la información y la comunicación. Un aspecto muy interesante para estudiar. También las capacidades y habilidades digitales, que si me preguntan a mí, sería una de las primeras necesidades a estudiar y atender, tanto por parte del alumnado como por parte de los profesores. ¿Qué tantas capacidades y habilidades digitales tenemos, tanto de uno como de otra parte, ¿no? En la manera en que podemos dominar, también podemos transmitir. Viene un tercer aspecto, digitalización de los servicios prioritarios. Y un cuarto aspecto, gobierno digital y entorno regulatorio. Muy interesantes ahora los trámites que podemos realizar vía internet, desde las cédulas digitales que ahora a partir de 2018 me parece se sacó el decreto de que se tenían que hacer ya de manera digital, hasta la cuestión de diversos pagos, domiciliar
cobros, etcétera, de nuestra vida diaria, pues ya hay mucha facilidad, pero sobre todo en términos de gobierno digital hay un análisis ahí importante que realizar. Y viene el tercer pilar, que tiene que ver con la innovación y adopción de tecnologías de las empresas, la parte económica, ¿verdad? Adopción de nuevas tecnologías, ciberseguridad en las empresas, que es algo que va ganando mucho terreno actualmente. Hace algunos días se destaparon por ahí los Pandora Papers, hay que estructurar los datos de información, pero hay muchas sorpresas por ahí, ¿no? A partir de lo que comenzó también a hacer Julian Assange con Wikileaks y algunos otros golpes a seguridad del Estado, que bueno, han derivado en estas goteos de información para ir de acuerdo con la palabra leaks. Y bueno, eso también atañe en términos de las empresas, ¿no? ¿Cuántos ciberataques, por ejemplo, hay actualmente? Hay que invertir en términos de seguridad digital. Algo que antes parecía de película, pues ahora ya ocurre, ¿verdad? El comercio electrónico, que va ganando terreno cada vez más. Tenemos ya Amazon México, por ejemplo. Tenemos en muchos casos que con la pandemia surgieron directorios de servicios a nivel local, entregas domiciliadas. El comercio electrónico va en una aceleración tremenda. Y eso repercute en la economía digital y las capacidades de innovación, ¿verdad? Bueno, vamos a ir aterrizando algunas cosas y vamos a los subpilares. Bueno, en términos de infraestructura, se hace énfasis en lo que ya decíamos, cobertura, acceso, calidad, asequibilidad, infraestructura para datos. En digitalización para las personas, usuarios y usos, capacidades y habilidades, digitalización de servicios, gobierno digital. Y en innovación y adopción tecnológica, adopción de nuevas tecnologías, innovación, comercio electrónico, economía digital y ciberseguridad. Muy bien. Vamos a tener este panorama más detallado todavía, donde vamos a revisar de manera puntual cada uno de estos subpilares, en qué va dividido, y podremos identificar varias cosas que nos interesan por ahí. En términos de cobertura, acceso y calidad, está ahí cobertura de redes móviles. ¿Qué tanto tenemos esto extendido en territorio? Generalmente hay dos compañías que operan en el país, ¿verdad? Bueno, había hasta hace algunos años, han proliferado algunas otras, eso da lugar a competitividad, bueno, hay competencia en el sector, se promueven mejores condiciones. Viene también ahora la cobertura en términos de banda ancha. Seguramente estuvieron escuchando hace algunos meses la aparición del 5G, ¿no? Y que en muchos casos, debido a la desinformación, hasta pánico causaba. No faltó quien lo asoció con el COVID. Y luego dijeron, es que las torres 5G están diseñadas para transmitir COVID. Y no faltaron también los que le pusieron a sus redes privadas en el lugar para que no se metieran los vecinos, pues le ponían torre COVID 5G. Y ya se imaginarán un caos. Pero bueno, todo esto viene en términos de la cobertura, el acceso y la calidad. Las posibilidades de la red 5G y lo que se ha visto, pues son posibilidades en términos de la velocidad de transferencia. Eso va a abrir también una serie de cuestiones en términos de interacción y mecanismos en diferentes ámbitos que, bueno, ahora van a ser súper veloces, ¿verdad? Pero bueno, eso nos va a llegar a nosotros después. Tenemos por acá más bien hablar de conexiones de banda ancha fija con fibra óptica, es algo que se ha ido avanzando. ¿Qué tanto ha permeado la banda ancha fija, la banda ancha móvil? Anteriormente nuestros teléfonos no tenían esa capacidad, ahora la mayoría ya tienen por ahí el iconito de 4G, ya operan como banda ancha. Y bueno, hay que analizar también cuántos hogares con computadoras tenemos, que en el caso de Michoacán, yo les hago ese énfasis porque, bueno, reitero, acá estamos. La posición en la cual se encuentra el Estado en términos del avance de digitalización, pues no es la mejor, ¿eh? Y eso es algo muy importante a tomar en consideración cuando hablamos de educación 4.0, porque deberíamos partir de este análisis realmente y sobre todo ahora con las condiciones de la pandemia, cuántos de nuestros estudiantes tenían condiciones óptimas para poder conectarse y desarrollar actividades digitales en línea. Hay que analizarlo. Viene también el aspecto de los usuarios de teléfonos inteligentes, la velocidad de descarga tanto de la banda ancha como la móvil, fija y móvil, eso es algo importante a considerar.
Y bueno, vámonos a la parte de asequibilidad. Ahí entra qué tanto acceso tiene a teléfonos inteligentes, a internet de calidad, a un servicio móvil, a la banda ancha que decíamos, cuál es la proporción del gasto y el nivel de competencia de esa banda ancha, ¿verdad? Que bueno, es bien sabido que en muchos casos pagamos cierta velocidad de un servicio, realmente recibimos de manera continua como la mitad de esa velocidad y bueno, todo ello tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad? No le podemos pedir en muchos casos peras al olmo, pero tampoco deberían ofertarse condiciones que en realidad no se cumplen. Bueno, está la infraestructura para datos, IXP, centros de datos certificados y servidores de datos en administración pública, que bueno, un poco ligado a lo que decíamos, esta digitalización de los gobiernos. Pues todo esto que estamos mencionando, de una manera u otra, tiene que ver con la educación 4.0, ¿eh? En la medida en que tenemos condiciones para poder o pretender hacer uso de distintas herramientas, pues también habría que preguntarnos al respecto, ¿verdad? Vamos ahora a ver de manera detallada lo que se comentaba en términos de usuarios y usos de las tecnologías de la información y la comunicación. Algo que es vital para poder desarrollar educación 4.0 y que tenemos que analizar. Bueno, en términos de cobertura, acceso y calidad, están los indicadores de usuarios de Internet, Internet en zonas rurales, que es algo muy importante porque justamente en junio celebramos aquí en la universidad y en conjunto con la Red Universitaria de Gestión Cultural de México, nos tocó ser sede del 5º Coloquio de Investigación en Gestión Cultural y hablábamos de entornos digitales y culturas. Y una de las temáticas que salió de manera muy interesante, sobresaliendo, era esta cuestión de las prácticas de inclusión y de exclusión en términos del acceso a la tecnología. Y bueno, las zonas rurales son un asunto sumamente importante para tomar en consideración, ¿no? Porque en muchos casos el mayor avance que se tiene en términos de la cobertura rural, pues es un telebachillerato o una telesecundaria, ¿no? Donde dices, bueno, pues sí llega la cobertura, pero nada más en términos de un teleservicio. No tenemos una mayor interactividad en muchos casos. Es prácticamente, pues dense de santos que llega a la televisión, ¿no? Pero bueno, eso es un factor interesante a analizar y sobre todo considerando la extensión de muchos de los territorios de México y la gran cantidad de zonas rurales que tenemos. Otro aspecto interesante, usuarios adultos mayores, perdón, que usan Internet. ¿Qué porcentaje de la población será? Ciertamente hay brechas generacionales en términos de los usuarios y eso hay que considerarlo. Ahora, usuarios de computadora, laptops y tabletas. Estamos hablando de 3 dispositivos distintos, ¿no? Que a lo mejor nos pueden parecer de lo más normal, pero creo que hay que revisar los datos porque en muchos casos, pues no todo el mundo tiene acceso a ellos. ¿Qué tanto se usa el Internet para compras? ¿Qué tanto prospera la banca electrónica? Y algo que nos interesa aquí sobremanera, el Internet para educación. ¿Realmente estamos aprovechándolo? Si lo hacemos, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Y cómo orientamos nuestras prácticas basadas en la web, utilizando este Internet para educación? Y bueno, viene una categoría al final, uso de Internet para interactuar con el gobierno. En el apartado de capacidades y habilidades digitales, viene por ahí correo electrónico, hoja de cálculo, programación y brecha de género en uso de hoja de cálculo. El otro día estaba viendo en redes sociales un meme muy interesante, que bueno, era gracioso también porque dice, no importa lo que hayas estudiado, vas a terminar enviando correos electrónicos y haciendo hojas de Excel. Bueno, en algún momento creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Y eso, pues yo lo consideraría hasta de las habilidades básicas contemporáneas en términos del uso de tecnologías, ¿no? El correo electrónico, pues como una herramienta totalmente indispensable, que fue de lo primero que llegó también con el Internet. Las hojas de cálculo que ahora pues son necesarias en múltiples entornos laborales, siempre nos vamos a topar con el Excel. Y bueno, esta cuestión de la programación, que es una habilidad muchísimo más avanzada, pero que es igualmente necesaria, ¿no?
todo lo que nosotros utilizamos, pues obviamente surgió de que alguien lo programó, ¿no? La misma plataforma Teams, todas estas herramientas con las cuales ahorita trabajamos, pues tuvieron que pasar por un desarrollador de software, o sea, están programadas. Y bueno, es un segmento que va muy a la alza y muy de avanzada lo que es la programación. Uno de mis hermanos estudió ingeniería ambiental y ahora se dedica de lleno a la programación, así el asunto. Y bueno, hay un déficit de programadores a escala global. Creo que esa es una competencia interesante y un sector laboral también que vale la pena tener bajo el análisis en términos de lo que hacemos en la educación. Bueno, vamos al cuarto, al número, perdón, al tercer, la tercera división de los datos. Dice por acá, digitalización de los servicios prioritarios, índice de gobernanza digital, escuelas con equipo de cómputo. Esto es muy importante. Volvemos al asunto de lo rural. Ok, en muchos casos tenemos escuelas rurales, pero ¿cuántas de ellas cuentan con equipo de cómputo? En muchas ocasiones en el estado de Michoacán se batalla para que incluso lleguen maestros a áreas rurales, por las condiciones, primero geográficas, segundo de inseguridad, tercero en términos del pago contra también la economía. Entonces ahí hay asuntos interesantes que resolver. Viene también quejas y denuncias por mecanismos digitales, que prolifera esto en redes sociales de una manera tremenda, ¿verdad? Está también la cuestión de las tarjetas de débito. Y bueno, pues hay muchas cosas ahí que analizar. En algún momento Humberto Eco hizo por ahí una frase, no la voy a mencionar ahorita, a lo mejor muchos la conocen, que tiene que ver con los mecanismos digitales, sobre todo con las redes sociales. Bueno, está por acá un segmento último que dice gobierno digital y entorno regulatorio, estrategias digitales en planes estatales, portales estatales, tecnologías de la información y protección de datos personales y policía cibernética. Un asunto ya más ligado a las funciones gubernamentales, algunas de ellas interesantes, sobre todo ahora con la proliferación digital, pues el surgimiento de una policía cibernética, ¿no? Porque no todos los usuarios de los entornos digitales tienen buenas intenciones. Eso nos lleva a considerar esta necesidad, pues, de una policía cibernética, ¿no? La protección de datos personales también es algo que hay que considerar en muchas ocasiones como relevante. El surgimiento también de las leyes de transparencia que hace algunos años comenzaron a operar, pero que, bueno, si me preguntan a mí, dejan muy desprotegidas a las instituciones, ¿no? Porque cualquier usuario con cualquier nombre puede preguntarle lo que quiera a las instituciones. Si la institución no se pone viva y revisa bien la información que es reservada y que puede entregar o no, pues ahí hay todo un asunto en términos del acceso a la información. Pero bueno, pues qué les cuento, hemos recibido en ocasiones estas solicitudes de información del Pato Donald y se tienen que resolver, se tienen que dar respuesta. Y dices, bueno, aquí como que hay algo que hace falta, ¿no? Hay que ir puliendo ciertos mecanismos. Muy bien, vamos ahora con usuarios y vamos a ver el término específico de usuarios y usos de la tecnología de la información y la comunicación. Dice por aquí, adopción de nuevas tecnologías, algo que nos interesa mucho en la educación 4.0, ¿verdad? Dice, personal con herramientas tecnológicas básicas. Se cuantificó mediante este estudio ese indicador, va a ser muy interesante revisarlo. En la parte empresarial, dice por acá, empresas con herramientas tecnológicas básicas, intermedias, avanzadas e innovadoras, uso de Internet en las empresas. El avance y la tendencia en la cuestión empresarial va hacia el uso de tecnología y lo que decíamos, presencia en la red, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de comercialización. Viene el apartado de innovación, patentes, sistemas y programas que tengan que ver con STEM, estas siglas, que bueno, en las siglas STEM son de uso muy extendido en la actualidad y que bueno, STEM está relacionado con las siglas en inglés que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sería Science, Technology, Engineering and Mathematics. Son disciplinas que, bueno, cobran mucha relevancia ahora en el ámbito digital. De hecho, en francés, la palabra para referirse a lo digital es numérique. Estuve revisando por ahí algunos cursos de industrias culturales y creativas y el mote es Industrie Numérique.
Todo lo digital tiene que ver con la parte numérica. Por acá, en comercio electrónico aparece ventas por internet, compras por internet, el volumen de ventas que se hace también. Viene la economía digital, ya lo comentamos, microempresas con internet, empresas desde pequeñas hasta grandes, producción de bienes de alta tecnología, la presencia mediante dominios, por ejemplo el dominio.mx en el caso de México, empresas que utilizan banca electrónica, gasto de gobierno en el sistema de telecomunicaciones y software, y viene el apartado de ciberseguridad, especialistas en tecnología de la información y ciberseguridad en las empresas, acciones de ciberseguridad en las empresas. Pues como ven, hay un panorama amplio para analizar en estos indicadores que les estoy comentando de ese índice de desarrollo digital, y también, como habrán notado, hay algunos que nos interesan mucho en el análisis en términos del alcance de la educación 4.0, y como lo planteé yo en el título de mi presentación, pues posibilidades y retos, ¿verdad? Vamos vislumbrando algunos retos, sobre todo en términos del alcance y de la accesibilidad a estas tecnologías. Bueno, regresando a lo que estamos revisando, quiero mostrarles esta relación entre el desarrollo digital y el desarrollo social. Esto es lo que mide el índice, y mucho ojo con esta gráfica porque tenemos aquí el panorama nacional en términos de los estados. Es una gráfica que vale la pena revisarla a conciencia. Tenemos ahí 4 clasificaciones: líder, avanzado, emprendedor y básico, en términos de ese progreso y de la relación entre el desarrollo digital y el desarrollo social. Tenemos un top 4 de estados que van avanzados de acuerdo a los datos levantados por este índice. Está por ahí Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro y Baja California Sur. Y en la parte más baja de la presentación, no sé si lo alcancen a ver muy bien, pero está por ahí Chiapas, Oaxaca, Veracruz, y de los primeros que aparecen por ahí ya va siendo Tabasco. Y no crean que Michoacán está muy lejos de ahí. Michoacán anda medio bajo porque es el 1, 2, 3, 4, 5, debe ser como el sexto, séptimo de la escala. Andamos así como que al ras por la parte de abajo. Y bueno, ahí podemos ver alguna otra morfología de la concentración y la agrupación de estos puntos en la gráfica, la distribución en términos de los estados. Pero bueno, acentué ahorita en los comentarios pues los más bajos y los más altos de acuerdo a los índices, ¿verdad? Dice por acá que de acuerdo con este índice, y reitero, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados peor calificados hasta el momento en términos de este avance de digitalización, lo que mide el índice. Y tenemos en los primeros lugares Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Baja California Sur. Ahí ya tenemos una primera tendencia para análisis y un dato interesante. Y bueno, decía yo que en el caso de su servidor, pues me interesa el estudio de Michoacán, ¿verdad? Dice que Michoacán ocupa la 8ª posición en el grupo emprendedor llamado, ligeramente por debajo del promedio. En el pilar de infraestructura se encuentra en la posición 7, cercano al promedio del grupo, mientras que en el pilar de digitalización de las personas y la sociedad obtiene la posición 8, inferior a la media del grupo emprendedor. En innovación y adopción tecnológica está en tercer sitio con un puntaje superior al promedio. Pero bueno, estos datos que estoy comentando pues sirven para poder tener este panorama, les reitero, de análisis, y en términos de la academia, pues poder ir teniendo una visión de hacia dónde podemos dirigirnos en términos de la educación 4.0, ¿verdad? Con esta primera parte que les he presentado, estoy cubriendo lo que les comenté al inicio, el poder contar con un panorama reciente de cómo andamos en términos de indicadores y los panoramas que tenemos para poder trazar iniciativas en la cuestión de la educación 4.0. Pregunto a nuestros anfitriones si continúo, quieren hacer alguna pausa, si hay alguna pregunta con esta primera parte de la intervención, o procedo con lo que tengo planeado.
Parece que procedo. Muy bien. Bueno, voy a irme ahora a la segunda sección de lo que les comentaba para hablar a profundidad de las humanidades digitales. Les decía que aquí en la Universidad de La Ciénega existe esta licenciatura de estudios multiculturales, donde pues prácticamente trabajamos temáticas que corresponden al área de las humanidades y las ciencias sociales. Dentro de las humanidades clásicas pues podemos encontrar las artes, la música, el teatro, el patrimonio, la historia, pues todas aquellas disciplinas que tienen por estudio la cuestión humana, ¿verdad? Y bueno, está también el acercamiento de las ciencias sociales, donde pues tenemos muchas otras disciplinas, está la parte sociológica, está, bueno, diversas aproximaciones en términos del entorno humanístico social. Me interesa a mí mucho la cuestión de las humanidades digitales. ¿Por qué? Primero, por lo que ya se ha evidenciado en el panorama que he mostrado, ¿no? El avance de la digitalización en múltiples ámbitos es innegable. Por lo tanto, la academia no está exenta tampoco de esta digitalización. Y eso pues ha generado muchas reflexiones, ¿no? Que también llevan a una situación de estira y afloja. ¿Cómo debemos enseñar humanidades? ¿Hacerlo con el método clásico de hace décadas? ¿O responder a distintos retos y condiciones que imponen las condiciones actuales, ¿no? En las humanidades digitales, básicamente, lo que se busca es la incorporación de herramientas del ámbito informático digital para poder ampliar las posibilidades de investigación de las humanidades clásicas. Y eso hace que surja una transdisciplina que son las humanidades digitales. Ahorita voy a poner varios ejemplos, pero me adelanto un poco. En términos, por ejemplo, de la literatura, el uso de herramientas digitales nos permite plantear preguntas que eran pues impensables o que no se podrían resolver con un abordaje clásico de lo literario, ¿no? Ahí entra parte de esta lógica, preguntarnos, bueno, hacernos nuevas preguntas para tener nuevas respuestas en términos de las humanidades. Bueno, por aquí les pongo un link, dice por ahí, ¿qué son las humanidades? Es algo que estábamos comentando ahorita. Y bueno, este link también de whatisdigitalhumanities.com. Si ustedes tienen la curiosidad de entrar a este sitio, van a poder encontrarse con una página que lo que hace es ir cargando cada vez que nosotros la accedemos, pues una base de datos, déjenme accederla, donde nosotros podemos consultar distintas definiciones de lo que son las humanidades digitales. Estas definiciones han sido recogidas a través del tiempo en lo que se llama el Día de las Humanidades Digitales, que bueno, se celebra en abril. Y bueno, lo interesante aquí no es la fecha del día, sino la información que podemos obtener a través de la página. Se las voy a compartir por medio de mi pantalla para que la revisemos e invitarles a que puedan echarle un vistazo posteriormente. Ya deben estarlo viendo ahí en la emisión. Y bueno, cada que yo presiono F5 y recargo la página, voy a encontrar distintas definiciones, las cuales le fueron preguntadas a los asistentes de estas actividades de los diferentes días de humanidades digitales. Vamos a encontrar distintas maneras de concebirlas. La mayoría van a estar en inglés, algunas otras en español. Pero bueno, eso no es ningún problema porque podemos traducir de manera inmediata ya con múltiples herramientas, pues los textos en pantalla, ¿verdad? Está por ahí este add-on del navegador. Dice por ahí, a strange question, the only winning move is not to answer. Alguien que dice, extraña pregunta, el único movimiento ganador es no responder. Muy bien, no se animó mucho quien le preguntaron en ese momento. Luego dice, por acá van apareciendo múltiples
conceptos, dice aquí a crossroads, una encrucijada, donde las humanidades y la computación se intersectan, etcétera. Podemos explorar aquí distintos conceptos de lo que se le preguntó a estos asistentes, pues de una manera muy básica, ¿verdad? Una página que básicamente accede a los registros de una base de datos de manera aleatoria, nos los muestra en pantalla y pues nos permite ir revisando estas definiciones de humanidades digitales. Pues yo partiría de la que les he comentado, que es la más sencilla de manera introductoria, la adopción de herramientas y métodos digitales para ampliar el alcance investigativo de las humanidades. En ese sentido, les quiero compartir por acá, incluso hay un manifiesto de las humanidades digitales, un campo que tiene ya varias décadas avanzando, que surge a partir de un proyecto que buscó digitalizar el Index Domesticus, cuando las computadoras eran todavía de tarjetas perforadas y pues, una infraestructura enorme, eran prácticamente del tamaño de un cuarto, y todo surgió a partir del interés de revisar la obra de Santo Tomás de Aquino para digitalizarla. Un padre de apellido Busa fue quien comenzó a trabajar esta cuestión, contactó por ahí a la gente de IBM y comenzó a utilizarse el poder del cómputo para indagar en una temática que era de las humanidades, pues básicamente desde la cuestión literaria, ¿verdad? Un texto relacionado con lo teológico y lo religioso. Yo diría que las humanidades digitales son un campo de estudio, de investigación y de invención. Es un campo que está muy abierto a la creatividad y a distintas maneras de poder acercarnos de manera distinta a los objetos de estudio de las humanidades tradicionales. En ese sentido, pues comentar que están situadas en la intersección, como ya se había comentado, de las humanidades, la informática y la gestión de la información, algo muy importante. Cómo gestionamos la información, cómo la representamos para mostrarla y cómo hacemos que otros la entiendan. Aquí está entrando la pedagogía, aquí está entrando la educación. Algo que estamos trabajando mucho aquí es cómo enseñar humanidades digitales a nuestros alumnos, partiendo justamente de conocer qué habilidades tienen en el ámbito digital, cómo plantear esta transición del paradigma utilizando ya estas herramientas y mostrarles nuevos enfoques, también pensando en su formación y en su futuro como egresados, ¿no? Porque van a salir a un mundo que está digitalizado. No enseñarles que hay estos panoramas, estas herramientas, pues sería totalmente anacrónico. Por ello, el interés. Dice por acá que la naturaleza de las humanidades digitales es metodológica. Su alcance es multi, inter y transdisciplinar. Esto tiene mucho fondo y hay que abordarlo con detenimiento. En el abordaje multidisciplinario, pues tenemos un objeto de estudio y cada uno de los involucrados en su estudio, pues lo hace desde su trinchera, ¿no? En un ámbito interdisciplinario ya comienzan a cruzarse diferentes posturas, diferentes posicionamientos y hasta se generan conceptos y visiones que surgen ya de una manera mucho más tejida en conjunto. Y viene luego el abordaje transdisciplinar, ¿no? Préstamos epistemológicos, surgimiento de campos nuevos, como este caso de humanidades digitales. Y bueno, es toda una travesía en términos del avance, en términos epistemológicos y también de abordaje en la parte práctica y sobre todo desde el campo de las humanidades digitales para con la cultura. Bueno, dice por acá que integran la investigación, el análisis, síntesis y presentación de información en formato electrónico. Hace poco terminé un artículo donde hablo de la enorme presencia de lo que es la cultura visual en múltiples ámbitos de nuestra vida. Para muestra un ejemplo, ¿no? Ustedes me están viendo en imagen, no les estoy hablando por teléfono, no me están escuchando como si fuera radio. Tenemos imagen, tenemos video. Hagamos este ejercicio de análisis personal. ¿Qué tanto consumimos imágenes durante el día? Televisión, computadora, ilustraciones, prácticamente la vista también es de los sentidos, bueno, todos los sentidos son muy valiosos, pero es indispensable en muchos casos.
para poder percibir aspectos del entorno, ¿no? La cultura visual ha permeado prácticamente en todos los ámbitos y también la representación de la información, sobre todo con las generaciones contemporáneas. Yo he hecho sondeos con mis alumnos justamente buscando respuestas a esta pregunta que hacíamos, ¿no? ¿Cómo prefieren consumir información? Si le preguntáramos a alguien, no sé, de hace 2 o 3 décadas, pues probablemente diría, pues mediante texto, en un libro, ¿no? Y ahora te dicen, no, pues quiero ver dibujos, quiero ver ilustraciones, quiero ver hasta multimedia, quiero ver contenidos que me resulten interesantes, y eso lo vemos en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la información que abunda? El texto tiende a disminuir. Lo que hay ahorita es proliferación de imágenes y de video. Y eso, claro, que tiene que ver también con el ámbito educativo. Muchas de las tendencias educativas ahorita estudian estas cuestiones donde la multimedia y los contenidos en este formato pues son los que tienen mejor recepción, sobre todo entre el estudiante contemporáneo, ¿no? Y eso entra también un poco en la educación 4.0. Bueno, ¿qué un poco? Entra directamente en la educación 4.0. ¿Qué tanto utilizamos los contenidos multimedia para enseñar también distintas temáticas o para propiciar un acercamiento por parte de nuestros alumnos? Eso es algo que hay que preguntarnos también y que hay que ponerlo en análisis. Aquí en la universidad y con la licenciatura tenemos de hecho un laboratorio de medios audiovisuales dedicado completamente a estas cuestiones porque consideramos que en el ámbito de la cultura, para su investigación, para su gestión, pues la parte de los medios audiovisuales es indispensable y sobre todo tomando en cuenta estas tendencias que les he comentado. Bueno, les voy a mostrar un esquema que me parece muy interesante. Fue propuesto por Patrick Sale, una adaptación traducida por Jimena del Río este 2021. Y es básicamente un esquema donde vemos áreas disciplinares clásicas. Está por ahí en el exterior de la gráfica y comenzando en el sentido de las manecillas del reloj. Ciencias de la computación, que bueno, tienen que ver con la informática aplicada. Ciencias de la comunicación y el periodismo, que era antaño, ahora se convierte en estudios sobre medios de comunicación. Antes estaba el campo de las artes como tal, ahora hasta tenemos artes digitales. La misma historia, ahora hay historia digital, edición y filología, ahora tenemos edición digital. La proliferación de libros electrónicos, la migración del mundo editorial hacia lo digital es también muy amplia. Tenemos en la lingüística, ahora lingüística computacional, literatura y filosofía, hay literatura digital, bibliotecología y ciencia de la información, bibliotecas digitales. Yo agregaría aquí también que tenemos ámbitos como las geohumanidades, ya utilizando sistemas de información geográfica y representación de datos relacionados con información humana. Y bueno, tenemos muchos otros ámbitos que yo sugeriría para agregar aquí en esta gráfica. Es algo que quiero plantear en un trabajo este año, porque pues obviamente el alcance y la asimilación de las herramientas digitales por parte del campo de las humanidades va siendo cada vez más amplio y de estudio extendido por diversos colegas, investigadores, centros, etcétera. Y bueno, ¿de qué hablamos aquí? De transdisciplina, que decía que es lo que está entre las disciplinas a través y más allá, de acuerdo a una definición de Basarab Nicolescu. Hay todo un análisis epistemológico en términos de las humanidades digitales que es muy interesante y que nos lleva también a hablar de la parte de la complejidad. Y bueno, yo diría que esta transdisciplina es también una herramienta teórica para descubrir vínculos entre diferentes objetos y áreas de conocimiento, por lo que decía en algunos casos específicos de las humanidades digitales. Y bueno, algo que he estado trabajando mucho es cómo podemos integrar las humanidades digitales con el campo de la gestión cultural, algo que les comentaba al principio, cómo administramos la cultura, cómo la estudiamos, cómo la difundimos. Y yo parto de que el común denominador entre las humanidades digitales y la gestión cultural es el patrimonio. En muchos, y por no decir en la mayoría, casi en todos los casos, el patrimonio cultural es lo que une estas áreas. De manera personal, yo me dedico mucho al estudio de patrimonio cultural regional con herramientas digitales, desde un enfoque de las humanidades digitales para accionar gestión cultural. Y bueno, todo este andamiaje para poder relacionar campos, para poder relacionar
abordajes, acercamientos, pues funciona y trabaja muy bien desde posturas que tienen que ver con el pensamiento complejo, con la complejidad, con la transdisciplina, con una visión que sea integradora de diversos enfoques compatibles, sin dejar de ser crítica y sin dejar de ser disciplinada en su acercamiento. Por aquí, un autor de apellido Lance, 2003, menciona que hay que crear herramientas propias utilizando distintas ciencias y campos de conocimiento. Es algo que ocurre, a mi ver, con las humanidades digitales, porque también entra aquí la cuestión de la programación. Si no hay una herramienta, pues hay que construirla, ¿no? ¿Y cómo la vamos a construir? Por medio de la programación, por medio de integrar distintos métodos y visiones para poder examinar, investigar un objeto de estudio. Por eso decía al principio de mi intervención que la creatividad es un componente muy importante al momento de trabajar con distintos temas que tienen que ver con las humanidades digitales y también con la educación. De manera creativa podemos acercarnos de maneras muy diversas a distintas temáticas haciendo uso de las herramientas digitales y propiciando prácticas propias de la educación 4.0. Bueno, vemos aquí algunos esquemas. La transdisciplina, por ejemplo, está basada primero en distintos niveles de realidad, algo que es muy interesante de estudiarse, sobre todo ahora que la nanotecnología, por ejemplo, ha ido ganando terreno en términos innovadores, pues sabemos que existen escalas micro de la realidad, tenemos escalas macro, tenemos mundos virtuales, tenemos mundos reales, y eso a partir de la tecnología pues se va cumpliendo aquí esta cuestión de los niveles de realidad, ¿verdad? Tenemos la lógica del tercero incluido, en lo cual vamos a ver que una aseveración que puede ser falsa o verdadera en dos niveles contrastados, puede ser ambas en un tercer nivel, dependiendo desde dónde la miremos o la abordemos. Y finalmente la transdisciplina llama a la complejidad, donde cabe muy bien pues, la visión del pensamiento complejo de Morán, que en algún momento la obra de Morán y Basarab Nicolescu ya han coincidido, y eso nos lleva a pensar las humanidades digitales también como este campo de creatividad e interconexión de distintas dimensiones de lo real. Quizás varios de ustedes han escuchado hablar de la realidad aumentada. Es una cuestión muy interesante que podemos hacer uso de herramientas de la realidad aumentada en nuestros dispositivos. Les cuento que, por ejemplo, yo utilizo una aplicación que se llama GeoCam. La GeoCam básicamente es como una especie de teodolito portátil, pero que hace uso de todos los sensores de mi teléfono. Tenemos en los teléfonos un GPS, tenemos acelerómetros, tenemos diferentes tipos de mecanismos que permiten captar desde altura, velocidad, etcétera. Y con la GeoCam, por ejemplo, yo realizo documentación en campo de manifestaciones gráficas rupestres. Por medio de una aplicación puedo levantar todos los datos que me daría un teodolito y algunos otros equipos, los cuales no tengo que cargar ya de manera física, y por medio de una aplicación de realidad aumentada, abro la cámara de mi dispositivo, activo la aplicación y sobre lo que estoy visualizando obtengo coordenadas, obtengo altura, inclinación, etcétera. Y básicamente ahí tenemos una aplicación muy práctica de realidad aumentada y se cumple lo que dice por acá, ¿no? Distintas dimensiones de lo real. Estoy conjugando un acercamiento virtual bajo la interpretación de diferentes datos para poder visualizar algunos aspectos de la realidad. ¿Y esto a partir de qué surge? Pues de la creatividad y la interconexión de diversos conocimientos para contar con estas herramientas. Este que les comento es muy básico, pero también ahora ya se puede tener modelos que podemos leer tridimensionalmente mediante nuestros dispositivos, leyendo un código en una superficie, hasta acceder a múltiples tipos de contenidos, pues hay un gran avance en términos de la realidad aumentada. Sugiero yo entonces, cuando trabajo estas temáticas y lo utilizo como preámbulo también con mis grupos, el pensamiento complejo en lugar de un pensamiento reductivo o disyuntivo. Les invito siempre a pensar de una manera interconectada, con una visión sistémica y propiciar una investigación creativa. Nosotros basamos mucho del trabajo que hacemos en las aulas con la investigación.
porque pues nos contratan como profesores investigadores. Entonces es primordial compartir parte de esas investigaciones con nuestros alumnos y también estar abiertos a innovaciones que en muchos casos surgen de su manera de ver las cosas y por lo tanto poder desarrollar investigación creativa. Algo que hemos estado utilizando mucho y que en este fin de año vamos a estar avanzando más es la fotogrametría, pero aplicándola a la documentación de vestigios arqueológicos. Una técnica que generalmente es utilizada en arquitectura o para generar modelos tridimensionales para videojuegos, pues la podemos utilizar estudiando en este caso vestigios que se encuentran en el campo y con ello vamos a generar un curso en Moodle, vamos a generar una exposición itinerante y vamos a rescatar un patrimonio regional. Bueno, rescatar se oye como muy heroico. Vamos a documentar y vamos a difundir este tipo de patrimonios. Entonces está cumpliendo aquí un ciclo interesante y claro que estamos pensando en estas herramientas de la educación 4.0 para la construcción de este recurso, que bueno, será montado en Moodle, que es una de las plataformas pues más comunes, más extendidas en términos del acceso a contenidos, pero vamos a generar algunos modelos tridimensionales que van a poder ser visualizados mediante algunos clientes web, así se llaman estos add-ons que vamos a colocar en el sitio, pensando en propiciar una experiencia educativa distinta en las personas que tomen ese curso. Es algo que vamos a estar trabajando con un proyecto de investigación que afortunadamente nos aprobaron para desarrollar de aquí a finales de año y espero tenerles el resultado para compartirlo. Bueno, aquí tenemos esquemas del pensamiento complejo y sus principios. Los mencionaré rápidamente. Está por ahí el principio hologramático, el principio de borrosidad, el de recursividad, está el de autoorganización, el principio dialógico, etcétera. Y bueno, esto sirve para detallar a un nivel más teórico la aproximación en la experiencia conjuntando gestión cultural y humanidades digitales. Les cuento una breve historia porque esta temática que les estoy comentando ahorita la trabajamos aquí en la universidad desde este laboratorio, el Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales, el cual pues surge de un proyecto que propuse a la Subsecretaría de Educación Superior con el programa PADES, donde a partir justamente de algunos estudios que estuve realizando y de algunos trabajos previos, pues se encontró esta necesidad de impulsar de manera conjunta la gestión cultural, que es uno de nuestros ejes formativos, con el ámbito de las humanidades digitales. El Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales dice y explico por acá que realizamos investigación integrativa de herramientas y procesos informático-digitales en el ámbito del patrimonio cultural, la gestión cultural y las industrias culturales y creativas, algo que les platicaba al principio de esta charla y que va de la mano con la digitalización de múltiples sectores, entre ellos también lo económico. Lo hacemos desde un enfoque multi, inter y transdisciplinar de minimal computing, es decir, utilizando la menor cantidad de software y equipos y sobre todo utilizando software libre y open source. Somos partidarios de ese conocimiento abierto. Concebimos la gestión cultural como una ingeniería de lo cultural y como un campo interdisciplinar que articula conceptos, metodologías, elementos técnicos para el análisis e intervención de la cultura a partir del diseño, implementación y evaluación de estrategias de acción cultural. Esto de acuerdo a mi colega José Luis Mariscal, que lo expresó en 2019 en un texto en el cual trabajamos en conjunto. Y bueno, cerramos la idea diciendo que las humanidades digitales son un campo de estudio, investigación e intervención en la intersección de las humanidades, la informática y la gestión de la información. Su naturaleza es metodológica y su alcance multi, inter y transdisciplinar, integrando investigación, análisis, síntesis y presentación de información en forma electrónica. Dicho de otra manera, nosotros enseñamos a integrar la gestión cultural y las humanidades digitales. ¿Cómo estamos haciendo o cómo pretendemos hacer esto? Pues a partir, les decía, de avances y de investigaciones. En 2019 salió este texto, Métodos y herramientas en gestión cultural, investigaciones y experiencias en América Latina, y ahí comenzábamos a plantear parte de este modelo. Dice pensamiento complejo como herramienta para generar investigación transdisciplinaria de los patrimonios desde procesos de la gestión cultural,
un texto que trabajé en conjunto con mi colega José Martínez. Y bueno, a partir de eso comenzábamos a hacer algunos de los primeros pasos. El año pasado salió esta publicación, Humanidades Digitales en Contexto, por parte de McGraw-Hill y la Universidad Panamericana, donde mostramos parte del avance en términos de educación patrimonial e interpretación del patrimonio arqueológico, laboratorio de gestión cultural y humanidades digitales, aproximaciones arqueométricas desde la complejidad de las humanidades digitales, donde básicamente estamos haciendo uso, lo que les decía, de tecnología para estudiar diferentes vestigios arqueológicos. Pueden ver ahí en la imagen del lado izquierdo una imagen cruda, sin procesar, de vestigios rupestres en un acantilado. Del lado derecho vemos ya la misma imagen, pero con la aplicación de procesos digitales que permiten revelar lo que nuestro ojo desnudo no puede ver. Estamos aplicando aquí metodología arqueométrica, un método no invasivo para documentar este tipo de vestigios y bueno, mediante herramientas de software. A partir de esta investigación, generé un grupo de alumnos que les interesa trabajar estas temáticas y les estoy enseñando a llevar a cabo estas técnicas, las cuales realizamos con una cámara fotográfica común y corriente, pero el procesamiento digital que le damos a la imagen es lo que nos permite ver este tipo de vestigios. Generamos primero una nube de puntos con base en múltiples fotografías, que es lo que están viendo en pantalla, con software libre. Ellos aprenden a generar este tipo de procesos y luego lo que hacemos es recubrir los modelos tridimensionales con texturas obtenidas a partir de las fotografías para tener una réplica fiel de la superficie de un petrograbado, de cualquier tipo de vestigio, así como lo estamos haciendo nosotros con vestigios arqueológicos. Esta técnica funciona con cualquier otro objeto. Eso es algo muy interesante porque a partir de que aprenden, pues yo les digo, ahora sean creativos y utilícenla en otro ámbito, digitalicen otro tipo de objetos y de ahí los podemos llevar a diferentes espacios, desde modelos interactivos hasta algunos que les gustan videojuegos, etcétera. Pues hay muchas cosas para integrar los modelos tridimensionales. Algunas otras cosas que hemos estado haciendo es el análisis de textos. Publicamos por ahí en esta revista de Interpretextos de la Universidad de Colima un artículo que tiene que ver con el uso de tecnología OCR, tecnología de Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres, y estamos trabajando con registros de testimonios orales de la leyenda de un bandolero llamado Martín Toscano. Afortunadamente aquí en la región contamos con un archivo de historia oral que se encuentra dentro de las instalaciones de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos en su archivo tienen múltiples registros que se levantaron en la década de los 80 de entrevistas orales a personas que para aquel entonces rondaban los 90, los 100 años. Entonces hay todo un acervo ahí de memoria y de recuerdo, pero pues no está digitalizado, ¿verdad? Parte de lo que estamos haciendo es avanzar esa digitalización. Primero, para poder ubicar de manera más eficiente información dentro de los cientos de miles de hojas que hay a partir de los registros. En la manera en que nosotros podemos convertir a caracteres rastreables los índices de esa información, podemos rastrear información. También a partir de la digitalización de los contenidos de las entrevistas mediante esta tecnología, pues podemos ganar una gran cantidad de tiempo analizando los textos, tanto de manera hermenéutica y semiótica como el análisis literario y el análisis textual e informático de estos textos. Entonces tenemos ahí para entretenernos, pero como no tienen idea, porque se imaginarán la cantidad de registros orales que hay. Las temáticas son muy variadas, desde la Revolución, algunas anécdotas que les contaron sus abuelos de la intervención francesa, la Guerra Cristera, que fue muy famosa por acá en la región, y bueno, a partir de eso hemos trabajado desde tesis de alumnos hasta ejercicios en la clase, donde pues podemos combinar muy bien con diversas asignaturas como lengua y cultura, como proyectos de investigación, como TICs, etcétera, hermenéutica. Pues hay muchas cosas en nuestra retícula que se encuentran un punto de intersección bien interesante, y trabajar con un archivo regional mediante tecnología pues es interesante y da resultados novedosos en términos de lo que se puede hacer.
y creo que sobre todo ha sido interesante para el alumnado porque ven la manera de cómo se puede integrar tecnología de una manera bien específica a un campo de estudio de la licenciatura y que está relacionado con las humanidades y las ciencias sociales. Hemos trabajado también algunas cuestiones con redes complejas. Lo que ven por aquí es una red donde básicamente lo que se está mostrando pues es, digamos, una información ya muy sintética que provino de un archivo histórico. Bueno, es una serie de documentos del Archivo General de la Nación donde estuvimos rastreando a diversos bandoleros de esta leyenda, que bueno, una leyenda que no es leyenda, ¿verdad? Porque realmente sucedieron los hechos. Se los voy a mostrar mejor de manera interactiva con el modelo real. Les voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Aquí vamos. Utilizamos una herramienta básica de redes que se llama Onodo. Generamos este modelo. Hacia el exterior del modelo, en color amarillo, ustedes pueden ver los asaltos documentados en la década de 1790 que fueron perpetrados por este grupo de bandoleros. Hacia el interior vemos unos círculos azules. Todos estos son bandoleros involucrados en asaltos. Pueden ver cómo cuando selecciono uno de los nodos, este personaje, por ejemplo, Juan Antonio Ibarra, se seleccionan los nodos amarillos, los puntos amarillos que son los asaltos que cometió. El modelo es interactivo, simplemente al pasar el cursor sobre él, pues pueden ir viendo la relación personaje-asaltos, o pueden ir a consultarlo asaltos-personaje, desde amarillo, y se iluminan los nodos. Y bueno, tenemos una agrupación de nodos verdes en el interior. Esos eran capitanes de los grupos de bandoleros, se les llamaba gavillas. Y luego tenemos 3 nodos más grandes, ¿verdad? Son los jefes principales de esa gavilla. Y pues nuestro personaje central, Martín Toscano. Si yo selecciono el nodo de Toscano, pues ya se imaginarán que se activa el 90% de la red, porque participó casi en todos los asaltos, tuvo nexo con la mayoría de los bandoleros que ahí están. Y bueno, podemos ir a revisar casos más específicos, donde podemos ver con quiénes, con cuáles otros gavilleros tuvo nexo cada uno de estos personajes y en qué asaltos participaron en ese rango de tiempo analizado, que en este caso es de 1794 a 1795. Esta representación de la información, que era algo que les comentaba, es muy importante para las humanidades digitales, pues hacerla de manera convencional pues no resulta muy ilustrativa porque tendríamos solamente un listado. Y también resulta complicada pues estar teniendo el montón de fojas de información para representar esto, ¿no? Entonces por eso optamos por un modelo primero basado en la complejidad, una red compleja, y segundo en humanidades digitales. Estas visualizaciones de redes son muy frecuentes en humanidades digitales. Existen múltiples software como Gephi, como Onodo, etcétera. Hay múltiples formas de representar información y estudiarlo como redes, y eso es algo muy interesante que ha cobrado relevancia en los últimos años y que, bueno, podemos utilizar en la enseñanza de, en este caso, temáticas como la historia, la representación gráfica de información y algunos otros datos. Avanzando, hicimos otra publicación, esta revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, donde nos estamos acercando a la música tradicional. Tenemos en este caso un espectrograma por ahí. Estuvimos analizando la música de 2 danzas locales de la población de Jiquilpan. Esta es la danza de los guajitos. Hicimos primero la investigación de la música con adultos mayores. En un segundo término, entramos al estudio de grabación para grabar esas versiones, analizar su composición sónica y su composición melódica, y a partir de eso comenzamos también el análisis de estos espectrogramas. Generamos partituras digitales por secciones, convertimos esos datos que la gente mayor nos compartió en partituras, pero también en expresiones que la computadora entiende. Entonces generamos archivos MIDI, codificamos esas notas musicales que ustedes veían, se representan también en código de esta manera. Nosotros podemos ya exportar esa información a diferentes sistemas digitales de lectura musical para que reproduzcan la música y sobre todo, y más importante, para que pueda ser estudiada por futuros músicos, contribuyendo a la revitalización de esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, facilitamos
el aprendizaje de esta música. Recopilamos algunos documentos. Esta es una partichela, no es una partitura completa, se le llama partichela a las secciones independientes de un instrumento, a los fraseos. Tenemos ahí este documento de la danza de los guajitos, donde a partir, les digo, de este acercamiento etnográfico y el estudio acompañado de informantes de la tercera edad, pues recreamos parte de esa música y la estamos revitalizando con procesos digitales. Y bueno, esta va aparte, ya para ir cerrando, pues algunos pensamientos, algunas cosas que quiero comentar para darle forma al cierre. Pues lo primero, y que ya saben por ahí, el mundo actual demanda competencias digitales por parte de alumnos y profesores de todo ámbito. Reitero, yo estoy haciendo esta acentuación desde las humanidades y las ciencias sociales, pero prácticamente en toda disciplina las competencias digitales son necesarias. Y yo creo que enriquece y abre un panorama nuevo en las maneras en que podemos investigar desde nuestros ámbitos disciplinares. Otra cosa, es necesario experimentar de forma continua para poder generar nuevas preguntas y respuestas desde las humanidades digitales y la educación 4.0. Podemos irnos a un nivel súper básico de la educación 4.0 y decirle al alumno, oye, pues utiliza tal software para tu presentación, ¿no? Utiliza esta otra herramienta, lo cual está excelente. Pero creo también que debemos ir más allá e integrar estas herramientas y posibilidades en nuestra práctica como investigadores y para estudiar también el uso de estas herramientas. Otra cosa que me gusta utilizar mucho con mis grupos son herramientas, por ejemplo, como Symbaloo WebMix, donde pueden generar una serie de mosaicos con las herramientas que más comúnmente usan. Y bueno, luego hacemos también el compartir de manera colectiva las herramientas que cada uno vamos encontrando y que pues nos compartimos para poder hacer intercambio de varias de ellas. Entonces aprendemos en conjunto, conocemos nuevas herramientas, vamos identificando distintas posibilidades y a partir de eso pues compartimos el conocimiento. Por ahí se los recomiendo. Symbaloo WebMix, seguramente la han utilizado, la conocen. Y algo que hacemos también es esta práctica de compartir. Destinamos una hora en las sesiones de las clases para compartirnos nuevas herramientas y hallazgos que encontramos justamente mediante la exploración y la experimentación de herramientas o solventar problemas que vamos teniendo. Hay que desarrollar competencias en innovación, en cultura y en tecnología. Reitero, hablo desde mi ámbito específico, pero quedémonos con la innovación y con la tecnología para la educación 4.0. Pero bueno, la cultura de manera general, estos conocimientos obviamente ayudan y sirven en múltiples ámbitos, pero bueno, saben que ese es ya mi ámbito de interés. De igual manera, pues mantener un esquema mental abierto a las posibilidades y la diversidad de manifestaciones de la realidad. En la manera en que podemos mantener esta actitud abierta para asimilar, generar conocimiento, ponerlo en práctica, creo que podemos tener mejores posibilidades de acercamiento con diversas herramientas. Posibilidades y retos de manera muy puntual y retomando algunas cosas que mencionaba al inicio, pues México está avanzando con paso firme en digitalización, pero tenemos mucho camino que avanzar. Y sobre todo yo diría que conociendo de manera específica los contextos más próximos a nuestras áreas de acción en términos geográficos. Por ejemplo, yo aquí en la región Ciénega, pues me interesa incidir de manera regional o estatal, pues hay que conocer específicamente el contexto, ¿no? Reitero que este índice que les comentaba al principio nos puede dar una gran cantidad de información muy útil para este quehacer. Les invito a que lo podamos consultar. Y dentro de esos contenidos, pues encontré también algunas cosas muy interesantes. Área de oportunidad en el caso de Michoacán. En infraestructura, dice por acá, Michoacán está en la 9ª posición de su grupo con respecto a usuarios de teléfonos inteligentes y en el número de servidores de datos de la administración pública. En digitalización de las personas y la sociedad, el Estado se encuentra en el último lugar del grupo emprendedor en usuarios de Internet y en usuarios de computadora y un punto arriba en el uso de Internet para interactuar con el gobierno.
También se encuentra en el último lugar en cuanto a habilidades de correo electrónico y hoja de cálculo, y en penúltimo en habilidades de programación y escuelas con equipo de cómputo. En innovación y adopción tecnológica se ubica en penúltima posición en el número de empresas de producción de bienes de alta tecnología, solicitudes de patentes y graduados de programas STEM. Aquí tengo yo un indicador importante para trabajar con mis alumnos de nuevo ingreso, ¿verdad? Las cuestiones, decíamos, habilidades básicas como correo electrónico, hoja de cálculo, etcétera. Afortunadamente ellos llevan una materia que se llama TICS, pero aquí nos da una lectura que vale la pena revisar y contrastar con colegas de otras partes del estado, también para plantear algunas medidas en términos de contenidos pedagógicos. Ahora, en términos de lo que decíamos, hacia dónde ir, retos para lograr la digitalización en México. Primero, pues construir una visión holística. Los temas digitales se deben analizar desde distintos ángulos. Esta visión mucho más amplia que les decía, ¿verdad? El pensamiento complejo sirve muy bien para estos ejercicios. Segundo, incorporar a los distintos actores que forman parte del ecosistema digital. Llámese academia, industria, gobierno, sociedad civil e intersecciones. Y tercer reto, contar con mejores prácticas digitales transversales, es decir, para todos los sectores. Y aquí entra también la cuestión de los programas de capacitación digital, ¿no? En algunos casos llamados alfabetización digital, que vendrían a paliar algunos de las necesidades que ubicamos mediante estos índices. Bueno, algunas recomendaciones. Michoacán podría incentivar las habilidades digitales de la población y la innovación de las empresas. Para ello podría implementar programas de capacitación digital, lo que decíamos ahorita, para mejorar las habilidades y capacidades con perspectiva de género, muy importante, y atraer empresas innovadoras al Estado que requieren personal capacitado en temas digitales. Ya esto es muy de lo empresarial, pero va de la mano de lo educativo, porque no podemos esperar que nuestros egresados salgan a hacer lo mismo que hacemos nosotros. En muchos casos van a tener que enfrentarse con una realidad donde el sector laboral pues está centrado en empresas, ¿no? ¿Qué demandan esas empresas en términos de competencias? Pues yo diría que en la manera en que preparamos a nuestros egresados para enfrentarse a esa realidad, estamos contribuyendo de una manera responsable en su formación. También dice por acá, podría incentivar por medio de programas de apoyo startups que busquen el desarrollo de productos y servicios innovadores. A mí me interesa eso, pero en el ámbito de la cultura. ¿Cuántos de nosotros utilizamos Netflix? Es un sistema de empresa digital que, bueno, nos hace consumir contenidos que antes rentábamos, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de las películas? Pues los cines, ¿no? Luego la renta de VHS, ahora desaparecieron las VHS, luego fueron los DVDs, ya van cuesta abajo. ¿Y qué hay ahora? Servicios por demanda, servicios en streaming, y eso va de la mano de lo digital. Y no nada más es una cuestión del avance tecnológico, es un negocio detrás, es una empresa del sector de las industrias culturales y creativas, y creo que es un ámbito interesante para nuestros egresados, sobre todo cuando hablamos de la gestión de la cultura y del arte, el séptimo arte, el cine. Dice también por acá, aunado a esto, es recomendable que la entidad busque incrementar su infraestructura para datos. Su alianza con la academia y la industria en la incorporación de más programas STEM le permitirá incrementar el número de graduados y propiciar un mayor número de solicitudes de patentes. Pocas patentes tenemos en el país y también eso es importante. Quiero ir ya a la recta final para comentarles algunos puntos más generales. Primero, la Agenda Digital de Cultura. Existe esta cosa que se llama Agenda Digital de Cultura y, bueno, articula esfuerzos sectoriales en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones para ampliar el alcance y efectividad de las acciones y programas que realizan las instituciones culturales mexicanas. La ADC, que son las siglas de la Agenda Digital de Cultura, busca potenciar la creación, investigación, difusión y preservación de todas las expresiones culturales de México a través de las herramientas digitales. Oigan, que esto me ha quedado a mí como anillo al dedo, ¿verdad? Yo que trabajo en una licenciatura que tiene que ver con la cultura y me interesa esa parte de las competencias digitales. Y bueno, gobierno tiene una agenda digital de cultura. Creo que podemos alinear ahí muchos ejes de la formación y hacia dónde queremos ir en términos de avances, pues también con políticas gubernamentales a una escala macro.
Dice por acá, además sirve de referente para que las diferentes instancias culturales del país puedan organizar sus planes de trabajo en relación a las nuevas tecnologías con una visión integral, sustentable y de futuro. ¿Y qué creen? Esta agenda digital de cultura tiene varios ejes estratégicos que voy a abordar de manera muy rápida. El primero, preservación, investigación y fomento de la cultura. Segundo, educación, formación y desarrollo de habilidades digitales. Tercero, inclusión, vinculación y participación social. Cuarto, industrias creativas y creación digital. Quinto, coordinación sectorial. Sexto, sustentabilidad. Y séptimo, infraestructura tecnológica. No voy a entrar a detalles, pero ahí tenemos un panorama de análisis tremendo, sobre todo, y reitero, desde lo que estoy planteando, las áreas de humanidades, ciencias sociales, lo digital y el patrimonio. Aquí hay una línea directa. Y viene de la mano esto con el mapa de ruta de industrias creativas digitales. Una propuesta que va de la mano con esta digitalización de lo cultural, pero pensando también en los sectores económicos, ¿verdad? Lo que les decía, industrias creativas digitales, cómo generar diversos emprendimientos, negocios creativos a partir de diversificación de productos que tienen que ver con la cultura. Y bueno, está también por ahí el Centro de Cultura Digital, se lo recomiendo si lo pueden visitar. Me gusta mucho lo que está haciendo Centro de Cultura Digital. Tiene un apartado ahí que dice educativa y dice promueve el uso consciente de las herramientas digitales que facilitan el intercambio de conocimiento, la transformación social, la producción artística y la creación de contenidos para Internet. Tienen una serie de actividades mes con mes, está ahí tecnologías libres, la web y múltiples otros apartados que no alcanzaron a caber en esta captura de pantalla que hice. Y bueno, como pueden ver, hay diversas iniciativas que incluso ya vienen alineadas con políticas gubernamentales y una tendencia que viene no solo desde lo estatal o lo nacional, sino a una escala global. Reitero, con un poquito de demora nos llega a nosotros, pero hay que estar en la jugada. Y bueno, para finalizar la presentación quiero ponerles un video muy breve, son 4 minutos y medio me parece, un video de la agenda digital de cultura para complementar parte de lo que les he expuesto el día de hoy y que lo puedan conocer más a detalle. Procedo a compartirles mi pantalla para que lo revisemos. Déjenme cerrar el ONodo, la página que abrí de las definiciones y bueno, por acá está agenda digital. Vamos a verlo. Me confirman que tienen audio, por favor, para que sea mejor la experiencia. Aquí va. La Agenda Digital de Cultura expresa las estrategias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República para insertarse activamente en el cambio de modelo social, tecnológico, económico y cultural que vivimos en nuestro siglo. La Agenda Digital articula las políticas y programas sectoriales enfocados al uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, con el objetivo de ampliar su efectividad, otorgándoles un claro enfoque hacia la sociedad. Antecedentes. La Agenda Digital de Cultura se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura Federal. El objetivo de la Agenda Digital de la Secretaría de Cultura es potenciar la creación, investigación, difusión y preservación de las expresiones culturales de nuestro país a través de las herramientas digitales y permitir que se difundan y sean accesibles masivamente en México y en el extranjero. Para llevar a cabo este objetivo, la agenda se articula en 7 ejes estratégicos. 1. Integración sectorial, en cuyo marco la Secretaría está creando la normatividad sectorial en materia de herramientas digitales. Promueve la interoperabilidad de las colecciones digitales e implementa proyectos de Big Data para una mejor toma de decisiones. 2. Desarrollo de habilidades digitales, mediante el cual la Secretaría dota de capacidades digitales a los ciudadanos para una mayor apropiación de la cultura.
Forma los nuevos profesionales del sector para que implementen acciones y estrategias vinculadas con las nuevas tecnologías. Y potencia, maximiza y reconoce el talento de los recursos humanos propios. 3. Inclusión y participación social, que está permitiendo el fortalecimiento de la presencia de los contenidos digitales en español y en las lenguas indígenas nacionales. La promoción de desarrollos tecnológicos que impulsen la inclusión social. El fomento del uso de estándares internacionales para la accesibilidad digital de personas con discapacidad y el impulso de programas de participación colectiva para la innovación en entornos creativos. 4. Preservación, investigación y difusión. A través de las herramientas digitales, se están potenciando las acciones de preservación, digitalización sustentable a largo plazo. Investigación. Investigación de las expresiones culturales y consolidación de los proyectos digitales dedicados a la educación artística. Difusión. Implementación de modelos digitales innovadores para la difusión, divulgación y apropiación del patrimonio cultural mexicano. 5. Industrias creativas digitales, en el que se está estimulando el desarrollo de las industrias creativas digitales en el ámbito de la cultura. 6. Sustentabilidad. La Agenda Digital de Cultura conduce a la planeación de las estrategias digitales de la Secretaría con miras a su sustentabilidad en términos conceptuales, cronológicos, económicos y de recursos humanos. 7. Infraestructura tecnológica. La agenda impulsa el mejoramiento de infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento de información digital. A través de la Agenda Digital de Cultura, la Secretaría reconoce la importancia del cambio de paradigma que vivimos en la era de la información y se dota de una herramienta de planeación para la creación e implementación de políticas públicas culturales más ágiles, eficaces e innovadoras, poniendo la tecnología digital al servicio de la sociedad mexicana del siglo XXI. Muy bien, pues ahí tenemos este avance que les contaba de la Agenda Digital de Cultura. Y bueno, con esto yo doy por terminada mi presentación. Dejo ahí mi correo, imoreno@ucemich.edu.mx, por cualquier cosa. De igual manera, pues trataré de estar presente en las próximas sesiones del seminario. Quiero reiterar el agradecimiento, la invitación que me hicieron para poder compartir, para poder aprender también en conjunto de las valiosas participaciones y de la retroalimentación que ha habido. Y bueno, ya estaremos posteriormente pues ahondando algunas de estas cuestiones que el doctor Casas también mencionó en la sesión inaugural y que van de la mano con lo que ha planteado la UNESCO en términos de documentos relacionados con la educación 4.0. Pues espero que haya sido interesante mi intervención y muchas gracias por su atención y el aguante durante este rato extenso de conferencia. Muchas gracias. Bueno, se les invita a todos los asistentes. En pantalla ya está apareciendo el código QR para que puedan registrar su asistencia. Y quisiera hacerle unas preguntas, doctor. La primera es, ¿cree que en un futuro la tecnología desplazará la modernidad? Y la segunda es, ¿somos hoy esclavos? ¿Considera que somos esclavos de la tecnología? Maestra, ¿me pudiera repetir la primera pregunta? Se trabó un poco el audio cuando la mencionó y no alcancé a entenderla. ¿Cree que en un futuro la tecnología desplazará la mano de obra del ser humano? Y la segunda es, ¿cree que somos esclavos de la tecnología? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí la escuché bien. Pues la respuesta a la primera pregunta es definitivamente sí en algunos sectores, sobre todo aquellos en los cuales se realizan actividades que son reiterativas, que no involucran un análisis crítico, una toma de decisiones, que bueno, son características inherentemente humanas. Sobre todo yo creo que en los sectores industriales y bueno, posiblemente con los avances en inteligencia artificial en algunas disciplinas que están muy basadas en memorización o en procesos que
que básicamente pudieran seguir el flujo de un algoritmo. Es algo que se ha venido comentando y vislumbrando, y una recomendación también que he visto en varios documentos en términos de poder desarrollar habilidades que tengan ese carácter humano totalmente, algo que no pueda ser reemplazado por las máquinas. ¿Dónde encontramos esto? Pues en cuestiones de la creatividad, cuestiones que tienen que ver con la creatividad, con la inspiración, con un criterio pues inherentemente ligado a nuestra esencia humana. Y yo creo que también algo importante para prever este tipo de desplazamientos, que bueno, sin duda se van a dar y ya se han dado en algunos casos, por ejemplo, en las armadoras de vehículos, ahora hay máquinas, hay robots que pueden hacer labores más rápido, más eficiente, a menor costo que un humano, pues justamente tiene que ver también con la manera en la cual van avanzando tendencias tanto económicas como de asimilación de tecnología en múltiples sectores. Pero yo creo que esto sería algo que vale la pena rescatar. La creatividad como componente en diversas actividades creo que va a ser una cuestión que va a ser motivo de un parteaguas. Y la otra pregunta, si somos esclavos de la tecnología, pues yo creo que sí, en diversas maneras y en distintas medidas, sí lo estamos siendo, porque bueno, decíamos que primero, pues hay que mantener una actitud crítica y también una actitud alerta en términos de este uso, abuso en algunos casos y dependencia de la tecnología. Pero bueno, es que también nos ha orillado a esto las circunstancias, ¿no? Sobre todo en este año de aislamiento y de pandemia, donde pues prácticamente la convivencia interpersonal, las restricciones de proximidad, pues nos han llevado, nos han orillado a hacer un uso de la tecnología de manera pues mucho más intensivo. De acuerdo a algunos análisis que he estado revisando, el uso de tecnología que hemos realizado en el último año equivale a 5 años de un avance normal, ¿no? La asimilación y la adaptación, la adopción del uso de diversas plataformas, tecnologías, hábitos por parte de las personas, pues se ha visto catapultado y acelerado durante estos tiempos. Y yo creo que sobre todo en aquellos más jóvenes pueden darse estas condiciones de, digamos, una dependencia tecnológica, una esclavitud tecnológica en la medida en que pues tampoco han podido conocer otras formas de interacción en muchos casos, o se han visto truncadas las maneras en las cuales de manera histórica o de manera generacional pues nos relacionábamos con nuestros congéneres, ¿no? Yo creo que eso responde también a una serie de condiciones del medio y de los hábitos que tenemos en términos de diversas actividades. Me centraré un poco en el ocio, ¿no? ¿Cómo pasamos nuestros ratos de ocio ahora en este esquema pandémico? Reitero, en muchos casos, consumo cultural digital, escuchamos música en Spotify, vemos algo en YouTube, algo en Netflix, etcétera. Pues es que también la oferta de contenidos digitales va acrecentándose, ¿no? Pero yo creo que ahí vale la pena la revisión de nuestros hábitos y también, pues, tratar de hacer actividades que salen de la virtualidad, ¿no? Creo que depende más bien de nuestros hábitos y qué tan conscientes podamos estar de las prácticas que tenemos en nuestra vida diaria. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, hoy todos los datos personales se guardan en la nube. ¿Es preciso decir que la privacidad no existe? Pues es un tema muy interesante, ¿eh? Yo diría que la privacidad dejó de existir en el ámbito digital, porque prácticamente toda actividad que realizamos en línea deja un rastro. Ustedes lo han visto en últimos años, que entran a un sitio y el sitio les pregunta si van a aceptar cookies. En algunos casos, esa aceptación de cookies es obligatoria para poder acceder al contenido de un sitio. Los cookies son pequeños fragmentos de código que guardan nuestros hábitos de navegación y actualmente tienen mucho uso para la cuestión mercadológica, por ejemplo, en las redes sociales. Seguro les ha pasado que están platicando de alguna temática o mencionando alguna cuestión en específico y luego les aparece la publicidad
relacionada con ello, ¿no? Pues eso tiene que ver con el uso de cookies, también con la cuestión de captación de hábitos y ciertamente con la información que nuestros dispositivos recuperan de nosotros, incluso mediante micrófonos, ¿no? Porque, bueno, en muchos casos se ha visto que nuestros dispositivos móviles están en permanente escucha, ¿no? Entonces, muchos de estos datos también operan mediante ya patrones de inteligencia artificial. El reconocimiento de voz es un campo muy interesante en términos de la inteligencia artificial. Su aplicación a la parte mercadológica, mercadotécnica, pues también está presente, ¿no? Esta publicidad que nos llega mediante hábitos de navegación y mediante escucha de dispositivos, pues obviamente tiene que ver con la cuestión de la privacidad. De igual manera, los proveedores de Internet pueden revisar el historial de sitios que visitamos, ¿eh? Luego hay colegas que me dicen, es que me metí en navegación de incógnita y andaba por acá y por montones de sitios. Pues obviamente tu huella puede ser rastreable por cualquiera que tenga permisos de superusuario para ver qué hábitos tienes en las redes. Eso siempre ha sido por parte de los proveedores de servicios de Internet. Y bueno, ahora lo que decíamos con todos estos software que se ejecutan en segundo plano, por ejemplo en páginas, o que mismo Google a veces nos dice desea poder enviar datos para mejorar la experiencia de usuario, o simplemente estamos enviándole datos de la manera en que utilizamos su software. Hay lo que se llama también ergonomía de la web, que tiene que ver, por ejemplo, en la manera en que nos muestran información, qué partes de una página damos clic con más frecuencia, cuánto permanecemos viendo un contenido, los generadores de indicadores que tiene, por ejemplo, Facebook o que tiene YouTube, cuántos minutos se visualiza un video, cuáles son las partes que más gustan, de dónde vienen los clics de quien lo está viendo. Todos esos datos pues forman parte de nuestra privacidad, pero ciertamente generan indicadores que son aprovechables por diversas plataformas. En muchos casos yo también los llego a utilizar. Les comento a mis alumnos cuando van a trabajar con audiovisuales y que van a soltar material en web, les digo, necesito indicadores de uso, díganme quién los ha visto, de dónde los ha visto, cuánto tiempo los ve, de dónde vienen, etcétera. Pues todo ese tipo de información lo podemos recopilar. En definitiva, yo creo que la privacidad deja de existir en el entorno web. También se ha visto y se puso en jaque hace algunos meses a Facebook y algunas otras compañías por vender grandes volúmenes de datos de usuarios al sector comercial, porque bueno, de esa manera puedes saber qué preferencia tienen tus potenciales consumidores, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ética y en muchos casos pues es una cuestión que podemos leer entre líneas bajo una supuesta política de privacidad de uso de datos, pero que habría que revisar si se cumple y sobre todo cuando de repente hay estos golpes de Wikileaks o de diversos hackers que dicen, bueno, hay un montón de información filtrada y dices, pues, todo eso es información de usuarios, ¿no? Entonces, yo diría que ya dejó de existir en términos digitales. Muy bien. Agradezco mucho la participación de la comunidad universitaria y la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Infoteca Unidad Torreón otorga la presente constancia a Ignacio Moreno Nava por haber impartido 3 horas de conferencia magistral, Humanidades Digitales y Educación 4.0, Posibilidades y Retos, el día 5 de octubre dentro del evento nacional, seminario, Los avatares de la educación tecnológica y los retos a futuro, llevado a cabo del 28 de septiembre al 14 de octubre del 2021. Estudiantil y docente de la y para el público en general a través de una plataforma de comunicación electrónica a tiempo real, proyecto registrado en el Programa Universitario de Educación Continua de la CGBIP con una duración de 27 horas, Torreón, Coahuila, de Zaragoza, octubre del 2021. Y firma Jesús Octavio Pimentel Martínez, coordinador general de vinculación e innovación productiva, y licenciada Liliana Soto Saucedos, coordinadora de la Infoteca León Felipe, Unidad Torreón. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias por la invitación y por su atención.